hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Así puestos en pie como estamos, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer únicamente un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Vamos a leerlo 3 veces. La primera vez lo leo yo, la segunda lo van a leer ustedes y la tercera lo vamos a leer todos juntos. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Oremos. Padre, quiero darle las gracias en este momento por la oportunidad que nos da de congregarnos. Gracias, Padre, por la iglesia local que usted ha puesto en este lugar. Gracias porque tenemos libertad de asistir acá, de compartir unos con otros, de escuchar su palabra. Gracias porque no solo tenemos libertad, sino que tenemos los medios para hacerlo y tenemos también la salud. Gracias, Señor, porque sé que a través de la exposición de su palabra usted satisface la necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Quiero pedir, Señor, que el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones nos capacite para entender correctamente el mensaje que usted tiene para nosotros. Y le doy gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, quienes estuvieron desde la escuela dominical ya escucharon una introducción que hizo Douglas acerca de que se va a estar hablando de las 7 parábolas, las 7 metáforas que se usa para representar la iglesia. Douglas habló acerca de el redil. Me corresponde a mí usar la metáfora de la novia. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: os he desposado con un solo esposo. Habla de la iglesia como esposa de Cristo, como la novia de Cristo. Ahora es interesante porque cuando empecé a preparar este mensaje me di cuenta de que muchas veces hemos hablado de la iglesia como esposa de Cristo, como novia de Cristo. Hemos estudiado, por ejemplo, cuando se estudió Apocalipsis, se habló de las bodas del Cordero, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente ser la esposa de Cristo, o qué es lo que nos enseña esta metáfora. Y empecé por averiguar un poco acerca de la idea que podría tener tal vez Pablo o los escritores bíblicos de aquel tiempo acerca de lo que era la esposa, acerca de lo que era el matrimonio. Investigando un poco acerca de lo que era el matrimonio judío de estos tiempos, empecé a encontrar algunos detalles interesantes y que estoy seguro de que tienen una enseñanza valiosa para nosotros en lo que es nuestra relación con Cristo. Nosotros, como esposa de Cristo, debemos aprender estos detalles. La palabra desposar que utiliza acá significa básicamente unir. Pablo dice: los he unido a un solo esposo. Ahora estamos unidos a Cristo. Pablo también en la primera carta a los Corintios decía: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, lo que nos está enseñando Pablo es: la iglesia está unida a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Esto es lo primero que debemos entender. Pero para ir viendo otros detalles, veamos primero lo que era la boda judía. Todo esto iniciaba cuando el esposo, o quien se iba a casar, visitaba la casa del padre de la novia. Y visitaba la casa del padre de la novia para hablar precisamente con el padre de la novia y pagar una dote.
por su futura esposa. Él iba y pagaba una dote, pagaba un precio por esa esposa. Si gustan podemos ir a Génesis 24. Vamos a conservar el texto en 2 Corintios 11:2 y vamos a estar buscando algunos otros pasajes. Vamos a ir a Génesis 24. Ahí se nos cuenta la historia de que Abraham envió a buscar esposa para Isaac. En este caso no fue Isaac directamente quien buscó su esposa, pero el criado de Abraham fue e hizo este trabajo. Génesis 24, 53. Antes de esto les recuerdo, el criado oró a Dios y le pidió algunas señales para encontrar la esposa adecuada para Isaac. Cuando la reconoció, habló con ella y fue a hablar a la casa de ella con sus padres. 24:53 dice: y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces vemos que él va y paga una dote, paga un precio por la que iba a ser esposa de su señor Isaac. Ahora 24:58, algo que yo ignoraba, porque siempre había creído que el matrimonio judío era como una venta, donde simplemente el esposo llegaba, pagaba un precio y ya. Pero resulta que a la novia le consultaba si estaba de acuerdo. Ahora, curiosamente, cuando la novia sabía y ya su padre había aceptado el trato, nunca decía que no, pero siempre le consultaban. Versículo 58, ahí mismo en Génesis 24, dice: llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces esto empezaba cuando el novio visitaba la casa del padre de la novia, hablaba con él, pagaba una dote, pagaba un precio por su futura esposa, a ella se le consultaba si estaba de acuerdo, ella aceptaba, y después de esto a ella también se le daba un regalo. El novio le daba un regalo, algo valioso, a su futura esposa. Nuevamente leemos el versículo 53 ahí en Génesis, y dice: y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. Entonces ella también recibía un regalo, recibía regalos. Ahora, si seguimos leyendo el relato en Génesis, nos damos cuenta tiempo después con la historia de Jacob. Cuando Jacob huyó de su hermano Esaú y se fue a vivir con Labán, él trabajó 7 años por cada una de sus esposas. Primero por Raquel, y se le dio Lea en lugar de Raquel, y luego volvió a trabajar 7 años por Raquel. Cuando él decide regresar a su casa y habla esto con sus esposas, con Lea y Raquel, veamos la expresión que ellas usan, o lo que ellas dicen. Génesis 31, versículo 15. Ellas están de acuerdo en dejar la casa de su padre e irse con su esposo. Dice: no nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Ellas lo dicen como inconformes. ¿Por qué? Porque parte de ese precio era de ellas, es decir, había un regalo que el esposo daba para la esposa. O sea, no todo era para el suegro, era parte para la esposa. O sea, el esposo también daba un regalo, algún bien valioso a su esposa. Ahora, el novio venía a casa del padre de la novia, hablaba con el padre, pagaba una dote, daba regalos a su futura esposa y luego se iba. Pero a partir de ese momento ya se consideraban como desposados. Ya eran esposos, aunque todavía no iban a vivir juntos. ¿Qué pasaba a partir de este momento? Bueno, lo primero decimos, todavía no vivían juntos,
Y tenemos un ejemplo muy claro en el caso de José y María. Voy a leer para ustedes Mateo capítulo 1, versículo 18. Donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Es decir, ya José había venido a casa de María a hablar con el padre de ella, había pagado un precio, ya estaban desposados, pero todavía no vivían juntos. Ahora, a partir de este momento se consideraban como esposos, pero el novio o el esposo se marchaba a casa de su padre, se marchaba a preparar un lugar de alojamiento para su esposa. Y en muchos casos ese lugar era casa de su padre. Él se marchaba a preparar lugar, a preparar una morada a la casa de su padre. Ahora, a partir de ese momento, las vestiduras de la esposa cambiaban. Cambiaba su forma de vestir. ¿Por qué? Porque era necesario que se notara que ya estaba desposada. A partir de ese momento, todo el mundo podía notar que aquella mujer ya estaba desposada, ya tenía esposo, aunque todavía no vivía con él. Y se dedicaba a aprender todo lo necesario, a prepararse para su oficio de esposa. Es decir, del momento en que se cerraba el trato, del momento en que se consideraban desposados, hasta que se diera la ceremonia, ella se ocupaba únicamente en prepararse para su oficio de esposa. Su único interés era ser una buena esposa para su marido. Tiempo después, aproximadamente 6 meses a 1 año después, el esposo regresaba. Se daba la ceremonia, y la ceremonia era algo muy sencillo. Consistía únicamente en que el esposo regresaba con su esposa y la llevaba al lugar que había preparado. Y normalmente se hacía un gran desfile, pero la ceremonia consistía en eso, en venir a llevar a su esposa a la morada que él había preparado. Y después de esto la celebración se extendía por 7 días. Ok, ya entendiendo esto, vamos a ver qué podemos aprender para nosotros, o qué significa para nosotros ser la esposa de Cristo, o cómo nos enseña esto todo lo que Cristo ha hecho con nosotros. La iglesia como esposa de Cristo, bueno, lo primero que tenemos que entender es que Cristo vino a este mundo, vino a buscarnos. Así como el novio iba a buscar a su esposa a casa del padre de ella, así Cristo vino a este mundo. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y seguimos leyendo y más adelante decía que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Evangelio de Lucas nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar su esposa a este mundo. Un pasaje al que nunca le había puesto suficiente atención lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 29. En palabras de Juan el Bautista, y dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y Juan el Bautista está hablando de Jesucristo, entonces él lo identifica claramente como el esposo de la iglesia. Ahora, ¿qué vino a hacer Cristo a este mundo? Primera de Corintios 6, 20. ¿Qué iba a hacer el novio a casa del padre de la novia? A pagar un precio, a dar una dote. Primera de Corintios 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Cristo pagó un precio por su esposa. Ahora, ¿cuál es el precio que Cristo ha pagado? Hechos 20, 28. Palabras de Pablo a líderes de la iglesia. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces Cristo vino a buscar a su esposa y pagó un precio. Ahora, siguiente detalle. Dijimos, a la esposa o a la novia se le consultaba si estaba de acuerdo. Para cada uno de nosotros en algún momento tuvo que decir que sí a Cristo. Ninguno de nosotros fue predestinado u obligado a creer en Cristo. Cada uno de nosotros en algún momento se dio cuenta que había sido pagado un precio y ahí tuvo que decir que sí. Efesios 1:13 dice que nosotros, habiendo oído el mensaje y habiendo creído, fuimos salvos. Es decir, tuvimos que escuchar y tuvimos que creer ese mensaje. Tuvimos que dar un sí en algún momento. Igual que la novia decía que sí, nosotros hemos tenido que responder que sí al Señor en algún momento. Además, dijimos, el novio venía a casa del padre de la novia, pagaba un precio, a ella se le preguntaba si estaba de acuerdo, normalmente decía que sí, y después el novio le daba un regalo a ella. Y ese regalo era garantía de que aquello era algo serio. Es decir, ese regalo le daba a ella la garantía de que en algún momento él iba a regresar para llevarla a la casa de su padre y cumplir con la boda. Ahora, ¿qué recibimos nosotros? Efesios 1:13. Nosotros recibimos el Espíritu Santo como regalo de Dios. Efesios 1:13, leo para ustedes: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Cristo vino al mundo, pagó un precio, también dio el Espíritu Santo a la iglesia en Pentecostés. En el nacimiento de la iglesia, en el momento en que se considera ya desposada con Cristo, da el regalo, el Espíritu Santo, y a cada uno de nosotros se nos da en el momento que creemos. Y ese Espíritu Santo es la garantía de que Cristo ha de volver. Vemos el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta palabra, las arras, podríamos decir, es la garantía. El Espíritu Santo en nuestros corazones es lo que nos da la seguridad de que Cristo ha de volver por nosotros. Ahora, dijimos, el esposo venía a casa de la novia, pagaba un precio, se le consultaba a ella, le daba un regalo, y después de esto, ¿qué hacía el novio? Se marchaba a preparar el lugar. ¿Qué dijo Cristo a sus apóstoles? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo se fue a preparar lugar para nosotros. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él se fue a preparar aquellas moradas para su iglesia, para su esposa. A partir de aquel momento, ¿qué pasaba con la novia? Dijimos, cambiaba sus vestiduras para que se notara que estaba desposada. En Apocalipsis 3:5, vamos a ir primero a la primera carta de Juan, capítulo 5. Versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo,
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿quiénes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Ok, cada persona que ha dicho amén, entonces, según dice acá, ha vencido al mundo. Amén. Cada uno de nosotros ha vencido al mundo al creer que Jesús es el Hijo de Dios. Cada persona que realmente es miembro de la iglesia ha vencido al mundo. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 3:5? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando el Padre le ve a usted, ¿cómo le ve? Le ve con vestiduras blancas. Le ve a través de la sangre de Cristo. Amén. Las vestiduras han sido cambiadas. Ahora, ¿cuál era la ocupación de la esposa entre tanto que el esposo regresaba por ella? Prepararse para ser una buena esposa. Ella se ocupaba en esto todo el tiempo, en aprender, en prepararse para ser una buena esposa para su marido. ¿Cuál debe ser nuestra ocupación entonces? Prepararnos para cuando Cristo regrese por nosotros. Prepararnos para ser una buena esposa de Cristo. Y ahora, lo digo de esta manera, pero no es que vamos a ser la esposa de Cristo, es que ya somos la esposa de Cristo. Lo primero, Efesios 5:24, vamos a ver. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, entonces ese es un deber de la iglesia. Como esposa de Cristo, estarle sujeta. ¿Y qué es estar sujeto? Obedecer. ¿Y qué vamos a obedecer? Lo que nos dice la Biblia. Estar sujetos a Cristo. Andando de una manera digna. Efesios 4:1. Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Romanos 12:1. Aquí si alguien tiene una versión diferente a la Reina Valera, me gustaría que leyera los versículos 1 y 2 de Romanos 12. Yo tengo la nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas gracias. Ok, pido que lean una versión diferente porque hay una palabra en la Reina Valera que es correcta, pero nosotros no estamos acostumbrados a usarla y le damos otro sentido. Versículo 2 dice, en la Reina Valera del 60, no os conforméis a este siglo. Y es que hay otra palabra que suena igual y nosotros usamos con otro sentido. Entonces cuando decimos no os conforméis a este siglo o a este mundo, decimos o pensamos que se trata de no estar conformes o de no estar satisfechos con este mundo, como decir me conformo con tal cosa, pero ese no es el sentido de esta palabra. La palabra conformar es como dar forma con un molde, es como usar un troquel. Un troquel es qué sé yo, una pieza que tiene una forma, se pone sobre un metal y se le da un golpe para copiar la forma en el metal. Ese método se usaba para producir monedas. En estos tiempos
tiempos del apóstol Pablo. Lo que nos está diciendo es: no tomen la forma, no se conformen a este mundo. En la Nueva Versión Internacional que leyó Ana Gabriela dice: no se amolden a este mundo. Ahí está más claro. Lo que nos está diciendo es que no agarremos la forma del mundo, que no nos adaptemos al mundo, sino que nos dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo voy a cambiar lo que hago? ¿Cómo voy a cambiar lo que creo? Empezando a meter nueva información, a meter información correcta en mi mente. Cambiar lo que yo pienso por lo que Dios ha dicho. Cuando yo aprenda a pensar de una manera más parecida a la que piensa Dios, mi conducta también va a cambiar. Entonces, lo que nos dice acá, lo que debe hacer la iglesia es alejarse del mundo, no adaptarse al mundo, sino ir transformando su entendimiento para que la conducta también sea cambiada. Hay una versión en lenguaje sencillo que traduce la segunda parte de este versículo, algo así como: cambien su forma de pensar para que cambie su manera de actuar. Cuando habla de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo le decía a Timoteo: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Son tres cosas en las que se podría ocupar la iglesia: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Algo que debe hacer la iglesia esperando a que regrese Cristo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que entrésemos en ellas. Algo en lo que la iglesia debe ocuparse. Buenas obras, pero no cualquier buena obra. Las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Y ya Douglas habló un poco acerca del ministerio, y creo que fue el pastor quien mencionó el ministerio de la reconciliación. En eso debe ocuparse la iglesia. Esa debe ser su principal ocupación, el ministerio de la reconciliación. Tito 2, versículos 11 al 13. Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y atención al versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esposa se ocupaba en prepararse para su marido, pero esperando que éste regresara por ella. Y acá nos dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando el regreso de Jesucristo. Dice: la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos que estar ocupados en el ministerio de la reconciliación, pero siempre tenemos que tener en mente que Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora, el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros es una garantía de que Él va a regresar. No sabemos en qué momento, no sabemos a qué hora, pero estamos seguros de que va a regresar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dijimos, el esposo iba a casa del padre de la novia, pagaba un precio, se le consultaba a ella y él daba un regalo.
Así como Cristo vino y pagó un precio por la iglesia, cada uno de nosotros tuvo que dar un sí en algún momento a Cristo y hemos recibido el regalo del Espíritu Santo. El esposo se iba a preparar un lugar de alojamiento en casa de su padre, así como Cristo dijo que hay muchas moradas en casa de su padre y que Él iba a preparar lugar para nosotros. La esposa se dedicaba a prepararse para su labor o su función de esposa, así como la iglesia debe estar ocupada en prepararse para ser una buena esposa de Cristo y debe ocuparse en el ministerio de la reconciliación. Pero en cualquier momento el esposo regresaba para llevar a su esposa a casa del padre y que ahí se diera la ceremonia. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ténganlo por seguro que Cristo va a venir y nos va a llevar. Después de que el novio venía por su esposa y la llevaba a casa del padre, había una celebración que duraba 7 días. Así como sabemos que las bodas del Cordero van a durar 7 años en el cielo. Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es qué debemos hacer nosotros en este tiempo. Vamos a recordar qué es lo que debemos hacer. Estamos viviendo el tiempo en que la esposa espera el regreso de su esposo para ir a casa del Padre. Estamos esperando el regreso de Cristo. Juan 14:2. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a leer el pasaje. Juan 14:2 y 3. Vamos a ponerle especial atención al versículo 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y vean la seguridad que nos da Cristo. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Téngalo por seguro que algún día Cristo va a venir por nosotros y nos va a llevar al lugar donde Él está, para que estemos siempre con Él. Segunda de Corintios 11:2, que es el versículo con el que iniciamos. Pablo les dice a los corintios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto es lo que usted tiene que recordar. Usted, como parte de la iglesia, ha sido desposado con Cristo, ha sido unido a Cristo. También a los corintios Pablo les decía: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tenemos el Espíritu Santo como garantía de que Él ha de volver, y debemos vivir esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo, que Él en cualquier momento regrese. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, enfatizamos en que todos debemos celebrarla y que es una forma de recordar lo que Él ha hecho, pero también una forma de anunciar que Él viene. Y quiero, para terminar, leer un versículo que está en Mateo, capítulo 26. Mateo 26, 29. Cuando el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, noten lo que les dijo a sus apóstoles: os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dalo por seguro que algún día vamos a estar con Jesucristo, bebiendo del fruto de la vid
en casa del Padre. Entre tanto, recuerde que debe vivir esperando la venida del Señor Jesucristo. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, le damos gracias en este momento porque usted es bueno con nosotros, porque usted nos permite estudiar su palabra, porque tenemos libertad de hacerlo y porque a través de ella usted nos habla. Queremos pedirle, Señor, que usted nos haga conscientes del papel que tenemos como miembros de la iglesia local, como miembros de la esposa del Cordero. Le queremos pedir que nos haga conscientes de la importancia del ministerio que debemos desarrollar, del uso de los dones que usted ha puesto en cada uno de nosotros, de ejercer el ministerio de la reconciliación. Y quiero pedir que usted nos ayude a hacer todo esto de buena manera, no basados en nuestras fuerzas, sino con los recursos que usted da. Y le damos gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén.